Bienvenidos a Videos Microlearning. Hoy vamos a trabajar cómo resolver un problema utilizando la V-heurística. La V-heurística es una estrategia, es una herramienta que vamos a utilizar para resolver problemas. Se utiliza normalmente para las ciencias sociales. Recuerden que este video lo pueden pausar, regresar y ver las veces que sean necesarias. Esta es la V-heurística y lo que vamos a trabajar pues es un mapa heurístico, V-heurística. En realidad es una estrategia muy útil para poder resolver problemas. Se utiliza también en investigación. Y vamos a ver que efectivamente la V heurística se compone, como lo podemos ver acá, de una V y tiene 4 elementos importantes. El contexto y la pregunta, que están íntimamente relacionados. Acá está el problema que vamos a nosotros a solucionar. Y ese problema necesita un eje conceptual, que está de este lado izquierdo, y un eje metodológico. Es más fácil de lo que parece. Simplemente acá tenemos una pregunta que sale de un tema, es decir, el contexto, y luego para resolver esa pregunta pues necesitamos conocer toda la teoría, los principios. Normalmente nosotros en investigación utilizamos una base teórica, un eje metodológico acá, de este otro lado, en donde vamos a decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No puede terminar la V heurística nada más ahí en la gráfica o en ese caso en el formato que está arriba. Tenemos que llegar hasta las conclusiones, las recomendaciones y siempre es recomendable las referencias o bibliografías. Bueno, este video es gracias a Videos Microlearning. No olviden suscribirse, darle like a nuestro canal, estar ahí pendientes de nuestros videos. V heurística. Es la V de Gobin, también es conocida como la V de Gobin, creada en 1977, ya tiene varios años de estar funcionando y es una técnica que se utiliza para resolver problemas o entender un problema, según Tobón en 2016. Entonces, vamos a ver que la V, así como se muestra acá, tiene entonces 4 elementos como lo mostrábamos allá en el formato. Por cierto, ese formato se los dejo ahí en un enlace para que lo puedan descargar y utilizar para sus tareas. Saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el contexto. Es decir, vamos a partir de un tema principal que es el contexto, vamos a poder resolver un problema o investigar un tema o un fenómeno y para eso necesitamos conocer sobre ese tema y luego saber qué hacer con ese conocimiento que hemos adquirido. Entonces, no es solamente la respuesta a una pregunta, sino es todo un proceso metodológico para poder comprender el porqué de las cosas. Vamos a ver de nuevo nuestra V heurística. Pregunta, contexto, eje conceptual y eje metodológico. Vamos a ir haciendo cada una de estas etapas. La primera parte es el eje conceptual. Acá en este eje conceptual nosotros necesitamos toda la teoría, todo el conocimiento necesario para poder resolver esa pregunta, para poder hablar sobre este tema, sobre ese contexto. Necesitamos conocer el conocimiento. ¿Qué sé yo sobre esa pregunta, sobre ese tema? Cualquier tema del cual usted esté trabajando. Me funciona perfectamente para psicología, para estadística, para pedagogía, para didáctica, para administración. Podemos resolver cualquier tipo de pregunta o fenómeno con esta V heurística. Vamos a la teoría. ¿Qué sé? ¿Qué conozco? ¿Qué necesito saber para poder resolver esta pregunta? ¿Qué principios, qué fundamentos legales, qué normas hablan o tratan sobre esa pregunta, sobre ese tema? Y los conceptos, definiciones, palabras claves que nos van a servir para poder comprender esa pregunta. Entonces, para poder resolver esa pregunta, yo primero tengo que conocer la teoría, los principios y los conceptos. Cuando yo ya conozca esta parte conceptual, todo este conocimiento lo tenga adquirido, entonces puedo pasar al eje metodológico, que ya es la solución a la pregunta. Acá en el juicio de valor yo ya puedo proponer una respuesta a esa pregunta o cuál es la posible respuesta a la pregunta y si es un fenómeno pues una hipótesis sobre eso que estoy tratando. Luego viene la afirmación de ese juicio de valor que yo adquirí, viene la afirmación. Y luego la transformación y luego el registro. Esto es muy sencillo, no se preocupen por las palabras, vamos a verlo en el ejemplo. El juicio de valor entonces sería la respuesta,
La afirmación es la afirmación de esa respuesta que efectivamente se puede realizar. Hay que hacer un análisis de viabilidad, factibilidad, si es posible o no solucionar ese problema con esta respuesta, o si en realidad esa es la respuesta a ese problema, lo tenemos que confirmar acá en la afirmación del juicio de valor. Luego debe de haber una transformación. Todo esto que nosotros estamos haciendo para buscar la respuesta a esta pregunta es porque necesitamos que exista una transformación. Si estamos hablando de pedagogía, problemas de pedagogía acá de aprendizaje, entonces acá en el juicio de valor, ¿cómo podemos aprender? Acá confirmamos que efectivamente así se puede realizar, y acá en la transformación se realiza la acción. Acá ya hay una acción que se realiza y que responde a ese juicio de valor, y todo eso queda registrado acá en esta parte de registro. Todo acá se dice que sí se hizo, que no se pudo hacer, como una evidencia. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos porque creo que así nos va a funcionar de mejor manera este proceso. Vamos a ver una pregunta, un ejemplo. ¿Qué hacer para prevenir las enfermedades sexuales? Bueno, nosotros estamos hablando acá en un curso, estamos trabajando el tema de sexualidad en la carrera de Ciencias Naturales, y acá estamos trabajando este tema. Entonces, tenemos un contexto, hay algo que está pasando, algo que está sucediendo, un tema sobre el cual yo quiero trabajar, y es que hay adolescentes con enfermedades sexuales, ¿verdad? O de transmisión sexual. Entonces, este problema que está acá, yo lo quiero solucionar y necesito conseguir una pregunta, redactar una pregunta, pero no puede ser una pregunta solo que se responda con sí o no, o por ejemplo una fecha y ya terminó la respuesta. No, debe ser una pregunta generadora que me haga pensar y que me lleve a adquirir todo este conocimiento y luego a proponer todas estas soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir las enfermedades sexuales en los adolescentes? Bueno, ¿qué necesito yo conocer? ¿Qué conozco o qué yo sé sobre este tema de enfermedades sexuales? Bueno, yo sé que los adolescentes están siendo afectados, y entonces yo aquí escribo toda la teoría, todo lo que yo quiera escribir sobre esta pregunta. Los principios, si hay una base legal que me hable sobre qué dice la ley Pina, o qué dice la 01/2011, o qué habla de determinado autor sobre qué es la sexualidad o qué enfermedades, bueno, entonces acá lo coloco. Luego los conceptos. Acá nosotros en esta parte estamos escribiendo únicamente palabras claves que tienen que ver con esto. O sea, para que yo pueda resolver esta pregunta, o responder esta pregunta, yo necesito conocer estas palabras, ¿verdad? En el diccionario, en Google, yo voy e investigo sobre estos temas, y entonces con todo esto que está acá del eje conceptual, yo ya estoy listo para resolver el problema. Yo ya puedo ir a responder la pregunta. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, vamos a prevenir buscando otras alternativas, o aquí pongo yo las posibles respuestas de esta pregunta. Luego en la afirmación, yo tengo que verificar si esto se puede realizar o no, y cómo lo puedo realizar o no. En la transformación deben de haber cambios. O sea, aquí tenemos que nosotros escribir qué es lo que se está haciendo o qué se va a hacer para que esto que está acá se resuelva, para que este problema se resuelva. Y por último, pues hay un registro de todo lo que está sucediendo para que nosotros verifiquemos que efectivamente hubo una transformación, que se cumplió con la afirmación y que hay un juicio de valor que se está realizando, ¿verdad? Y ahí el contexto que ya lo habíamos hablado, que esto es lo primero que se va a trabajar. No puede terminar ahí nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro mapa no termina ahí. Debemos describir las conclusiones, las recomendaciones y por supuesto las referencias. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo evitar el bullying en los centros educativos? Bueno, aquí tenemos otro caso, otro problema en donde queremos evitar el bullying en los centros educativos. El tema es bullying escolar en los centros educativos, y acá vamos a escribir toda la teoría que necesito conocer, que necesito saber sobre esta pregunta. Acá los principios, la base legal, o que yo conozco, que yo sé, que dicen los autores sobre qué es el bullying o cómo prevenir el bullying. Y los conceptos, ¿verdad? Aquí dice que existen 4 tipos de bullying. Acá está cuáles son. Cuando yo tenga todo este conocimiento adquirido, yo puedo pasar al eje metodológico. O sea, primero el eje conceptual, ¿verdad? Que me ayuda a poder resolver la pregunta, y luego acá yo respondo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer para evitar es ayudar a los jóvenes. ¿Cómo les vamos a ayudar? Pues manteniendo líneas abiertas de comunicación. ¿Hay una transformación? Sí, ya los niños están dejando de hacer bullying porque nosotros estamos viendo que hay una transformación con este juicio de valor y con esta afirmación que nosotros estamos proponiendo. Creemos que se puede evitar el bullying.
Y eso se va a registrar siempre, ¿verdad? Podemos nosotros observar el comportamiento o la conducta de los niños y acá se manifiesta. ¿Termina ahí? No. Tenemos que ir a escribir conclusiones, recomendaciones y siempre referencias o bibliografía. Otro ejemplo más, ¿por qué existe tanto cambios en la adolescencia? Bueno, si nosotros queremos hablar sobre este tema, recuerden que primero tenemos que ver el eje conceptual, escribimos todo lo que necesitemos saber o conocer sobre este tema. Luego el metodológico, donde ya nosotros solucionamos esta problemática o respondemos esa pregunta. Así es como se trabaja este proceso de la V de Gowing o la V heurística. Por supuesto, siempre vamos a escribir conclusiones y recomendaciones. Y vamos con un último ejemplo acá. Heurística. Dice, ¿cómo evitar el uso sin autorización de teléfono celular? Bueno, entonces nosotros acá tenemos un problema, un fenómeno que está sucediendo. Estamos hablando haciendo esta pregunta porque aquí hay un contexto que nos dice que efectivamente hay un problema con los teléfonos. Todo lo que nosotros necesitamos conocer, saber, aprender sobre el problema y acá el eje metodológico. ¿Qué hacer entonces para prevenir esta situación y ayudar a los jóvenes para evitar este problema? Y acá vamos escribiendo el eje metodológico. Así finalizamos con las conclusiones, recomendaciones y las bibliografías. Acá encontramos en el internet otro ejemplo, porque esto también no solamente puede trabajar, por ejemplo, el tema del ahorro, ¿verdad? En un curso ya matemático, numérico, dice que cuál es el problema, en qué consiste el problema, lo escribimos acá, y cuál es la solución del problema, pues lo escribimos de este lado. Ahí luego hacemos las conclusiones, recomendaciones. Esto es la V heurística. Les dejo este ejemplo que está acá presentado en pantalla, ahí en un enlace abajo de este video, en donde están ahí la información del video, pues pueden ir y descargar también este archivo. Gracias por ver nuestros videos, espero que les sirva este video para poder hacer su V heurística. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.